Bien, en el caso de que ustedes quieran categorizar datos, ¿sí? Vamos a tomar, fíjense, vamos a tomar de la base de datos con la que estuvimos trabajando esta mañana, vamos a Infostat. Abrimos Infostat, vamos a trabajar con la misma base de datos que estuvimos trabajando esta mañana y vamos a tratar de categorizar una de las variables, ¿sí? Tabla ejemplo para descriptiva, esta que tiene un poco más de datos. Perfecto, ¿sí? Fíjense, en esta base de datos nosotros tenemos distintas variables: sexo, carrera, nota, categoría de nota, que esta es la variable que estaba categorizada, ¿sí? Después tenemos, bueno, estas variables ya están casi todas categorizadas también, ya venían categorizadas. A ver, pensemos. Bueno, acá vamos a introducir en esta variable nueva, ¿sí? En esta variable nueva, por ejemplo, vamos a ver qué cantidad de datos tenemos, que eran cerca de 60 datos. Ahí está, cerca de 60 datos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, yo voy a llenar esto con números aleatorios, ¿sí? Con números aleatorios. Selecciono todas las casillas y le doy llenar. Llenar, este procedimiento no hace falta porque se supone que ustedes ya tienen cargadas las variables. Llenar con otros. Acá están las variables aleatorias y voy a decir que para esta variable, por ejemplo, la media es de 45, ¿sí? Y tengo una varianza de 20, ¿sí? Tengo una varianza de 20. Entonces, automáticamente, fíjense que me llena todas las casillas, ¿sí? Con valores aleatorios, pero donde la media es de 45 y la varianza, que ya vamos a ver en este módulo que es la varianza, es de 20 puntos, ¿sí? Fíjense que estos valores van 38,7 a 52,35 más o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Si yo quiero categorizar esta variable nueva, ¿sí? La quiero transformar en categorías, por ejemplo, categoría 1 y categoría 2, ¿sí? Entonces yo quiero que me lo categorice en función de los que tienen más de 50 o más de 46 puntos y menos de 46 puntos, ¿sí? ¿Qué hago? Selecciono la variable, ¿sí? Selecciono la variable y le doy un clic con el botón secundario, ¿sí? Y le doy a la opción de categorizar. Dentro de categorizar, asignar categorías por intervalos, ¿sí? Cuando me dice categorización de columna, yo tengo tres opciones acá, tres pestañas: fijo, probabilístico o personalizado. Yo lo quiero hacer personalizado. Acá me está diciendo que el mínimo puntaje es 30,07, 34,07 y el máximo es 53,98. Y yo quiero hacer una división a partir de los que tienen 46 puntos o más y los que tienen menos de 46 puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Me voy a la opción personalizado y digo, bueno, necesito dos clases, ¿sí? Dos clases o dos categorías, ¿sí? Donde el límite superior de la categoría número 1 va a llegar, si yo quiero menos de 46 puntos, tendría que hacerlo que el límite superior de la primera categoría llegue hasta 45,999, por ejemplo, ¿sí? Y el límite superior de la segunda categoría es el valor máximo. Aplico y fíjense que ya acá me armó dos categorías, categoría 1 y categoría 2. La categoría 1 llega hasta 45,999 y la categoría 2 llega hasta el puntaje máximo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo quiero guardar? Lo puedo guardar como categoría variable nueva 1, por ejemplo, para que no tenga el mismo nombre que variable nueva. Acepto y fíjense que me crea al lado, ¿sí? La categoría variable nueva 1, donde 51,57 es mayor que 46, 46,27 también está en la categoría 2 porque es mayor que 46, 41,16 me lo crea en la categoría número 1, ¿sí? Porque es menor que 46, que es el punto de referencia que yo tengo, ¿sí?
Entonces, de esa manera yo puedo categorizar las variables y decir, bueno, todos los que están en categoría 1, ¿sí? Los que están en categoría 1 son aquellos que tienen menos de 46 puntos en la variable. Y los que están en categoría 2 son los que tienen 46 puntos o más en la variable, ¿sí? Si yo quisiera saber cuántos hay en cada una de las variables, lo que hago es aplicar lo que vimos esta mañana. Me voy a estadísticas, acá. Un segundo, ahí seguimos. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Me voy a estadísticas, ¿sí? Construyo una tabla de frecuencias para categoría variable nueva 1, ¿sí? Categoría variable nueva 1, la selecciono, la paso al cuadro de variables, ¿sí? Y le doy aceptar. Acá me va a decir que quiero el límite inferior, el límite superior, las frecuencias. Doy a aceptar, ¿sí? Y me crea, no sé si alcanzan a ver si lo pongo como presentación, se crea más grande. Ahí se ve un poco mejor. Perfecto. Entonces, la variable que yo estoy evaluando acá es categoría variable nueva 1, ¿sí? ¿Y qué me dice? Que en la categoría 1, es decir, los que tienen menos de 46 puntos, son 35 sujetos, ¿sí? O 35 unidades. Mientras que los que están en la categoría 2, es decir, los que han obtenido 46 puntos o más, son 25. Estos 35 de la categoría 1 representan un 58% o una proporción de 0,58, mientras que los que están en la categoría 2 representan el 42%. ¿Sí? Y lo de las frecuencias acumuladas, habíamos dicho que, bueno, en este caso no tiene mucho sentido porque son solamente dos categorías, pero quiere decir que 35 personas están en esta categoría 1, ¿sí? O menor, si hubiesen otras categorías inferiores, y 60 personas han obtenido la categoría 2, es decir, 46 puntos o menos, ¿sí? Lo cual es lógico porque el máximo que se puede obtener es la categoría número 2 acá, ¿sí? Lo mismo pasa con las frecuencias relativas acumuladas, nada más que en lugar de hacer énfasis en esto, en esta columna de las absolutas, hace énfasis en las relativas, ¿sí? Es decir, el 58% ha obtenido la categoría 1 o menor y el 100% o una proporción de 1 ha obtenido la categoría 2 o menor, ¿sí? Por eso son frecuencias relativas acumuladas. Se acumula la cantidad de, o sea, la frecuencia relativa que había en las categorías inferiores más la frecuencia relativa que hay acá, ¿sí? Si ustedes suman esto, les va a dar 1 en total. Si hubiesen más de dos categorías, ¿sí? Los valores seguirían variando, pero al final de las frecuencias acumuladas absolutas tendríamos el tamaño total de la muestra y al final de las frecuencias relativas acumuladas tendríamos 1 siempre. ¿Sí? Perfecto. Sí. 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 No te, vos marcas cuando vos seleccionás los datos. Bueno, dale. A ver, ahí dejé de presentar yo. Ahí me está abriendo la presentación. Seleccionás sobre alguno de los datos con el clic derecho. O sea, seleccionás en realidad toda la columna y ahora hace clic pero poniéndote sobre alguno de los datos. Ajá, no te lo permite. Y andate al tipo de datos. ¿Qué tipo de datos es el de edad? En el mismo sector, tres opciones más arriba, me parece. Tipo de datos.
Está como categoría, ponelo como entero. Ah, no, ponelo como real. Tilda real. Perfecto. Aceptar. Y ahora dale de vuelta. Haz el mismo procedimiento. Selecciona primero toda la columna y ahora sí te lo va a permitir. ¿Sí? Perfecto, perfecto. ¿Por qué? No te permite categorizar porque justamente ya es un dato categórico. Entonces, por eso no te lo permitía. ¿Sí? Genial, genial. Bien, resuelto entonces. Bien. Bueno. ¿Preguntas, dudas? Si no, arrancamos con esta segunda parte. Bien, voy a ir a... Sí, dime. Ujú. Exactamente. Sí, sí. Sí, 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 sí. De hecho, vos fíjate lo que hizo Amira recién. Tenía cargado un tipo de datos, ¿sí? Que estaba tomado como categoría recién el dato, ¿sí? Y ella lo que hizo fue seleccionar los datos y cambiarle la categoría directamente a números reales, ¿sí? Entonces, exactamente, exactamente. Claro, no tiene, a diferencia de CPSS, no tiene la fila con la configuración de la variable, sino que esto se va haciendo a partir de los clics derechos. De nada. Bien, 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 bien. Bueno, sí, 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 dime. Sí. Ujú. No, pensaba, a ver, porque lo hice de manera tal que no interrumpiera, digamos, o que no interfiera en lo que ustedes puedan ver de este módulo, ¿sí? Entonces, si les parece, lo que podemos hacer es dar otra instancia de consulta para las dudas que tengan sobre el primer video, el segundo, el tercero, ¿sí? ¿Si les parece? Perfecto, perfecto, perfecto. No hay problema, no hay problema. Buenas tardes, ¿cómo estás, Eliana? No hay problema. Este, bien, 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 bien. Bueno, arrancamos entonces con esto que, a ver, lo que vamos a abordar ahora, ¿sí? Lo que vamos a abordar ahora son conceptos que posiblemente quienes hayan tenido metodología de la investigación cuantitativa ya los hayan visto en cierta forma, ¿sí? Vamos a hacer un repaso igualmente porque a mí lo que me interesa, a ver, siempre en cuestiones de estadística lo que interesa no es... sí es la obtención del número, del valor, ¿sí? Pero no es lo primordial. Lo primordial es saber entender e interpretar esos números, saber leerlos y poder identificar qué es lo que significa, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Y a su vez facilitar el cálculo, en este caso a partir del uso de Infostat, ¿sí? Entonces, en este... ¿Qué pasó que sea chico esto? Ahí estamos. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, supongo que sí. Bien, 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 bien. Entonces, entramos ahora en lo que es el módulo 4, análisis cuantitativo de datos, la segunda parte que también hace referencia, al igual que lo de esta mañana, hace referencia al análisis descriptivo, pero en este caso vamos a pasar a lo que es el procesamiento de datos, ¿sí? El procesamiento de datos. Los contenidos de este módulo, ¿sí? En esta parte de la diplomatura, los contenidos a desarrollar van a ser las medidas de posición, que son las medidas de tendencia central y los percentiles, las medidas de dispersión y lo que son los indicadores de la forma de una distribución, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se calculan a partir del uso de Infostat. Las medidas de tendencia central.
¿qué es lo que tenemos nosotros? Hasta el momento lo que habíamos armado era una matriz de datos, ¿sí? Esa tabla de doble entrada donde cargamos los datos en Infostat o en Excel, donde nosotros teníamos los datos de todos los sujetos respecto de todas las variables, ¿sí? Es útil para poder organizar la información, pero no nos sirve para poder extraer información, ¿sí? No tiene sentido leer las 2.300 celdas que tenemos ahí, porque no vamos a sacar nada de información. Es decir, cuando lleguemos a la celda 67 ya nos olvidamos de qué dato teníamos en la celda número 1. ¿Sí? Entonces, la idea de la sistematización de los datos y el procesamiento es tratar de ir reduciendo estos datos, ¿sí? Para poder obtener información acerca del grupo, ¿sí? Definitivamente, obviamente, como se darán cuenta, a medida que nosotros vamos resumiendo la información, ¿qué es lo que se va perdiendo? El dato individual, ¿sí? El dato individual para poder hablar del grupo, ¿sí? Pero bueno, el interés de las investigaciones cuantitativas muchas veces no es hablar del individuo, sino hablar de lo que pasa en el grupo, ¿sí? Hablar de lo que pasa en el grupo, en la muestra, en la población de la cual ha sido extraída una muestra. Entonces, la idea del cálculo de las medidas de tendencia central, dispersión, es seguir resumiendo la información. Con las tablas de frecuencias, nosotros resumimos, ¿sí? Resumimos cada una de las variables a 3 o 4 categorías, dependiendo de las categorías que tenga la variable, y de esa manera nosotros podíamos decir cómo se distribuían las entidades o los sujetos o unidades de análisis en cada una de las categorías. Las medidas de tendencia central, ¿sí? Las medidas de tendencia central van a ser indicadores que nos van a orientar acerca de los valores típicos que tiene una distribución de datos, ¿sí? No quiere decir que estén representados absolutamente todos los datos. El tema de la representación o no representación de los datos a partir de estas medidas de tendencia central es algo que vamos a ir evaluando, ¿sí? En la segunda parte de esta clase con las medidas de dispersión. Pero cabe destacar que las medidas de tendencia central, ¿sí? Son valores típicos de una distribución. Pensémoslo así por ahora. Las medidas de tendencia central más utilizadas en este caso son la media aritmética, la mediana y la moda o modo, ¿sí? La media aritmética. La media aritmética es un concepto bastante conocido por todos nosotros, pasa que acá le ponen un nombre más técnico, pero es lo que nosotros conocemos como el promedio, ¿sí? Es lo que conocemos como el promedio. La media aritmética es el promedio. ¿Y de qué resulta? De sumar, ¿sí? Todos los datos y dividirlos por la cantidad de datos que tenemos, ¿sí? Se simboliza de esta manera, ¿sí? Con X raya, y a veces también puede aparecer con una M mayúscula, ¿sí? Simbolizada con una M mayúscula, y se calcula en función de esta fórmula. Esto, que parece algo muy enroscado, no dice otra cosa más que x1 más x2 más x3 más xn sobre n. ¿Qué significa? x1, x2, x3 es cada uno de los puntajes que nosotros tenemos en una distribución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos que calcular a partir del uso de esta fórmula la media de reacción depresiva, por ejemplo, que es esta variable que está acá, ¿sí? Tendríamos que hacer 4 más 1 más 2 más 3 más 7 más 6 más 9, hasta n, ¿sí? Hasta el valor n, que es el último valor de la distribución, ¿sí? Que es 4, y eso dividir toda esa sumatoria por 60, ¿sí? Entonces, acá tendríamos 60 valores sumados dividido en 60, ¿sí? Eso nos daría la media o promedio de una distribución. La media es un punto de equilibrio de una distribución de datos, ¿sí? Es un punto de equilibrio de una distribución de datos. Es el punto que equilibra los pesos de los distintos valores por encima y por debajo de sí. Pero, ojo, no quiere decir que se encuentre en la mitad de la distribución. Ya vamos a ver que ese es otro valor u otro indicador, ¿sí? La media lo que hace es equilibrar un conjunto de datos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el cálculo de la media? La ventaja que tiene principalmente, ¿sí? Es que para poder calcular la media se toma en cuenta todos los datos,
¿sí? Incluso los datos que están repetidos. Si yo tengo 4, 4, 4, 7, 2, 9, el 4 lo sumo tantas veces como esté en la distribución, ¿sí? En este sentido, se dice que la media, por tener en cuenta para su cálculo a todos los valores de la distribución, es una medida de tendencia central robusta, ¿sí? Ese es el fuerte de la media, ¿sí? Para calcularla se tienen en cuenta todos los valores. ¿Cuál es la desventaja de la media? La desventaja de la media es que se puede ver afectada por valores extremos, ¿sí? Como la media, dijimos, es un punto de equilibrio, si yo tengo un conjunto de datos, ¿sí? Si yo tengo un conjunto de datos donde, por ejemplo, en esta variable nueva, los valores van entre, fíjense, esta es otra cosa que tiene Infostat, ¿sí? Si ustedes seleccionan el conjunto de datos, acá abajo, aquí debajo, ¿sí? Les va a dar información acerca de ese conjunto de datos, ¿sí? Y me anticipo con esa información a lo que vamos a ver en este módulo. N60 quiere decir que hemos seleccionado 60 datos que suman en total 2.716,60 puntos, todos estos datos, que tienen una media de 45,277. Esta media es el promedio del que estamos hablando, ¿sí? Y tiene un puntaje mínimo de 34,07 y un máximo de 53,99, ¿sí? 34,7 a 53,99, ¿sí? Y recuerden que en este caso la media es de 45,27. ¿Qué pasa con la media cuando hay un valor extremo? ¿Sí? La media tiende a correrse para poder representar ese valor extremo. Fíjense que, recordemos, la media es 45,27. ¿Qué pasa si este primer valor yo lo convierto de 48,78, ¿sí?, a 300, por ejemplo? ¿Sí? Yo lo convierto en un 300. Entonces, fíjense, la media era 45,27, si no me equivoco, ¿sí? Fíjense que yo cambié un solo valor. La suma sigue siendo, el tamaño de la muestra sigue siendo el mismo, de 60, pero con un valor extremo, fíjense que la media pasó de 47 y pico a 49,46. ¿Sí? Se desplaza ¿hacia dónde? Hacia los valores más altos. ¿Para qué? Para poder representar también, en ese equilibrio que genera la media, a este valor 300. ¿Sí? Entonces, esa es la desventaja que tiene la media, ¿sí?, respecto de los valores extremos. Se ve afectada por valores extremos, ¿sí? Ese es el talón de Aquiles de la media. Valga la redundancia, de la media. Bien. ¿Cuándo podemos calcular el promedio? ¿Sí? Cuando estamos trabajando con Infostat, solamente podemos calcular el promedio en presencia de una variable real o entera, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la fórmula que utiliza Infostat es la sumatoria de todos los puntajes dividido por la cantidad de puntajes. Si nosotros trabajamos con una variable categórica, ¿sí?, con una variable categórica como puede ser carrera, no podemos, o es imposible, sumar psicología más fono más ciencias de la educación, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, la media no se puede calcular en variables categóricas. Y para interpretarla, la interpretación de la media se hace a partir de compararla con la media de otro grupo, ¿sí?, grupo A y grupo B, por ejemplo, o con algún valor de referencia si los hubiere, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros tenemos valores de referencia. Por ejemplo, decíamos esta mañana, hablábamos de las estrategias de afrontamiento, ¿sí?, de las estrategias de afrontamiento que se utilizan en un test en psicología, y acá, por ejemplo, la reacción depresiva, ¿sí?, la reacción depresiva. Entonces, nosotros podríamos llegar a calcular el promedio de la reacción depresiva de este grupo y compararla con un valor de referencia, que nos dice que si está entre 4 y 8 puntos, ¿sí?, el uso de esa estrategia de afrontamiento, la reacción depresiva como estrategia para afrontar el estrés, ¿sí?, se da de manera normal, es decir, no es una estrategia ni muy utilizada ni poco utilizada, ¿sí? Por debajo de 4 puntos es una estrategia que se utiliza en pocas ocasiones, y por encima de 8 puntos es una estrategia frecuentemente utilizada, ¿sí? Entonces ahí tenemos valores de referencia. Si nuestra
media, ¿sí?, de reacción depresiva, por ejemplo, en este caso nos dice que es de 4.5, ¿sí?, una media de 4.5, significa que es una estrategia que se utiliza de manera moderada en este grupo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, uno dirá, bueno, eso está bueno o no está bueno en función de la especificidad disciplinar que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, digamos, eso en relación a la media, o promedio, ¿sí? No se puede interpretar por sí misma, sino en comparación con otro promedio, ¿sí?, con el promedio de otro grupo, o con un valor de referencia, ¿sí? ¿Queda esa idea? ¿Se entiende esa idea? Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Otra de las medidas de tendencia central, ¿sí?, otra de las medidas de tendencia central que vamos a ver es la mediana, ¿sí? Es la mediana. La mediana se simboliza de esta manera, es muy parecida a la simbolización a la media, ¿sí? Y ¿en qué consiste? Dice que dados n valores observados, es decir, dada una cierta cantidad de datos que nosotros tengamos, si esos datos están ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, en este caso es lo mismo, la mediana es el valor de la distribución que ocupa la posición n dividido 2 más 0.5. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Nosotros ordenamos, por ejemplo, veámoslo con un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos 4 datos, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. ¿Qué hacemos? En primer lugar los ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor. Si los ordenamos de menor a mayor nos va a quedar 1, 2, 3, 4, en el mismo orden que los habíamos dado, ¿sí? La mediana va a ser el valor de la distribución que ocupa la posición n dividido 2 más 0.5. Como n es el tamaño de la muestra y la muestra es de 4 elementos, ¿sí?, 4 dividido 2 nos va a dar 2, más 0.5 nos da 2,5. ¿Sí? ¿Qué nos indica este 2,5? Que la mediana, el valor de la mediana, la vamos a encontrar en una posición que está entre el segundo y el tercer valor. ¿Sí? Por eso es 2,5. Más que 2, menos que 3. ¿Sí? En el medio, entre el segundo y el tercer valor. Como los valores que nosotros teníamos eran 1, 2, 3 y 4, el segundo y el tercer valor son 2 y 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la mediana si está entre 2 y 3? Como el punto intermedio. En ese caso, en ese ejemplo muy sencillo, la mediana sería 2,5. ¿Sí? Coincide en este caso con la posición. ¿Sí? Entonces, la mediana va a dejarme 2 valores por debajo y 2 valores por encima. La mitad de la distribución por debajo, porque 2,5 es mayor que 1 y que 2, son los dos primeros valores, y es menor que 3 y 4. ¿Sí? Entonces la mediana me está dividiendo una distribución en 2 partes iguales. ¿Sí? A diferencia de la mediana tiene una desventaja, que es que para el cálculo, ¿sí?, solamente se van a tener en cuenta los valores centrales de una distribución, ¿sí? No todos los valores como era el caso del promedio. El promedio, para calcularlo, tomaba en cuenta todos los valores. La mediana solamente tiene en cuenta los valores centrales, ¿sí? Pero ¿cuál es la ventaja que tiene la mediana? La ventaja que tiene la mediana es que no se ve afectada por valores extremos. Como para su cálculo solamente se tienen en cuenta los valores centrales, no importan los valores extremos. Entonces, si yo agrego ese 300 que había agregado recién, ¿sí?, la mediana no se va a ver afectada, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que hace es ordenar los valores de menor a mayor, partir la distribución en 2 y ver cuál es el valor que ocupa esa posición central. ¿Sí? Ahora vamos a ver con el cálculo de la mediana. ¿Sí? Con el cálculo de la mediana vamos a ir viendo estas características. Pero, ¿se entiende cuál es la idea y la distinción entre lo que es la media y la mediana?
Bien, 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 bien. Bueno, en Infostat la mediana se calcula solamente en el caso de variables reales o enteras, ¿sí? Infostat no puede calcular la mediana para los casos de una variable categórica, justamente porque la mayor parte de las variables categóricas no son ordenables, ¿sí? Y el primer paso es, dados n valores observados, ordenarlos de menor a mayor. Entonces no puedo ordenar casado, 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 soltero, soltero, soltero separado, ¿sí? Es decir, no tengo un criterio de magnitud. Yo lo podría ordenar alfabéticamente, por ejemplo, pero eso no me da un criterio de magnitud, ¿sí? No es que casados tengan menor cantidad de variable o de factor que solteros, sino simplemente que se escribe con C y la C en el alfabeto está antes que la S, nada más. Entonces no hay magnitud involucrada. Entonces no se puede calcular para variables categóricas, solamente se calcula para variables reales o enteras. ¿Y cómo se interpreta la mediana? Si decimos que la mediana divide la distribución en dos partes iguales, entonces se interpreta como el puntaje que me deja por debajo y a su vez por encima de sí al 50% de las observaciones. Es decir, si yo recién tenía, por ejemplo, 4 personas y que tienen, una tiene un hijo, otra tiene 2, otra tiene 3 y otra tiene 4, si la mediana es 2,5, ¿sí? Vamos a decir que el 50% de la muestra tiene menos de 2,5 hijos y la otra mitad tiene más de 2,5. ¿Sí? Ahora, hablar de cantidad de hijos, que es una variable discreta o entera, ¿sí? En términos de 2,5 no tendría sentido. Entonces, ¿de qué manera lo podemos interpretar más significativamente? Que la mitad de la muestra tiene 2 hijos o menos y la otra mitad tiene 3 hijos o más, ¿sí? Entonces, ese es el criterio de interpretación de la mediana, ¿sí? De esa manera interpretamos la mediana. Y la moda o modo, ¿sí? Nos dice que dados una cantidad de valores observados, dados n valores observados, la moda va a ser el valor o los valores de la distribución que tengan mayor frecuencia, ¿sí? Es decir, dentro de una distribución de datos, el modo es simplemente el valor que más se repite, ¿sí? El que más se repite, el que mayor cantidad de veces se repite. Es la medida de tendencia central más inestable de las tres, porque puede agregar 2 datos, puede pasar de un extremo al otro, la moda o modo, ¿sí? Entonces por eso se dice que es la medida de tendencia central más inestable. En datos agrupados, cuando hablamos de datos agrupados, hablamos de datos que están al interior ya de una tabla de frecuencias, están sistematizados. La moda o el modo se va a corresponder con aquella categoría que tenga la mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, yo tenía ejemplos acá. Acá, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos una variable categorizada, hemos calculado la tabla de frecuencias, entonces en este caso la moda o modo se va a ser aquella categoría que tenga la mayor frecuencia. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál es la categoría de mayor frecuencia? Absoluta o relativa, no importa. Exactamente. Entonces, en este caso diríamos que es una distribución unimodal porque tiene un solo valor de moda o modo, ¿sí? Que es el que más se repite y se corresponde con la categoría 1. Es decir, que lo más frecuente, si nosotros interpretamos esta información, vamos a decir que lo más frecuente es que en esta muestra se obtenga una categoría donde se han obtenido menos de 46 puntos, ¿sí? Eso es lo más frecuente en esta distribución. Bien. ¿Queda clara entonces la idea de estas medidas de tendencia central? La media, la mediana, la moda. ¿Cómo? Perdón, se cortó.
Ah, bien. No, no, está bien, está bien. Sí, no, no, alcancé a escuchar agua, me pareció que había escuchado agua. Bien, 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 bien. Perfecto. Entonces, estas son las tres medidas de tendencia central que nosotros tenemos. ¿Sí? Después tenemos también los percentiles. ¿Sí? Los percentiles son una medida de posición que tiene una, digamos, si tuviésemos que caracterizarlos, cumplen una función muy parecida a la mediana. ¿Sí? Solo que la mediana, mientras que la mediana nos divide la distribución en dos partes iguales, los percentiles nos dividen la distribución en 100 partes iguales. ¿Sí? Dada una distribución con n cantidad de valores observados, a, pues, por 100, en 100 partes iguales. ¿Sí? Por eso se llaman, en realidad de nada, se llaman percentiles o centiles también. ¿Sí? Por ahí, bueno, ¿hay alguien de enfermería en este momento? No, me parece que no. Bueno, me había dicho Mauro que habían enfermeras también o enfermeros. ¿Por qué? En neonatología, por ejemplo, o si alguien tiene hijos también, se puede saber, uno mira la libreta de salud, ¿sí? Y al final tenemos determinados, cuando hacemos los controles, ¿sí? Los controles se llevan a cabo en base a esos percentiles muchas veces, ¿sí? Es decir, dividen la distribución de los puntajes de la población en 100 partes iguales y en función de dónde se ubique nuestro hijo, nuestra hija, en términos de percentil, es si tenemos que preocuparnos o no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay determinadas cuestiones dentro de la libreta de salud como el peso para la edad. ¿Sí? El peso para la edad. Entonces nos dicen, bueno, mira, teniendo en cuenta el peso para la edad, tu hijo o tu hija está en el percentil 48. Perfecto, no nos asustamos porque se supone que los valores normales, si no me equivoco, van entre 25 y 75. Entre el percentil 25 y 75 es esperable. ¿Sí? Por encima del percentil 75 nos va a indicar que nuestro hijo o hija pesa más que el 75% de los niños de su edad. ¿Sí? La talla también, es cierto, la talla también. ¿Sí? Entonces, a ver, si nosotros encontramos una persona que mide 2 metros 7, por ejemplo, ¿sí? Y lo comparamos con todas las personas de su edad, posiblemente esa persona se encuentre... ay, perdón. ¿Ahora se escucha un poco mejor? ¿Se escucha un poco mejor ahora? ¿Ahí me escuchan? Bien, 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 bien. Si no sé si... Sí, sí, era más o menos lo que pasa. Me da un poco de miedito porque es lo que empezó a pasar esta mañana también. De a poco se fue comiendo la señal. Por ahí capaz que está media sobrecargada la compu con el tema de la grabación. Ujú. Bien, 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 bien. Bueno, decíamos entonces que una persona que mide 2 metros 7, por ejemplo, y que tiene, no sé, 30 años, ¿sí? Va a tener una talla que sobresale, digamos, es muy superior para las personas de su edad, para la talla esperada, digamos, para las personas de su edad. Entonces posiblemente esa persona se encuentre dentro del percentil 98, 99, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Si encontramos a una persona que está en el percentil 98, por ejemplo, de la talla, en relación a la talla, significa que es más alta que el 98% de la población de personas de su edad.
¿sí? Si estalla para la edad, ¿sí? Entonces, de esa manera entendemos o interpretamos los percentiles, ¿sí? Bien. A ver, intento abrir la presentación de vuelta. ¿Me escuchan ahí en tiempo real o vengo atrasado con el audio? Bien, 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 bien. Perfecto. Bueno, ahí estoy compartiendo de vuelta pantalla. Bien. ¿Queda clara la idea de cuál es el uso de los percentiles entonces? O sea, están muy extendidos en evaluación en salud, ¿sí? Y no sirven como un valor de referencia. No sirven como un valor de referencia. Definitivamente el desarrollo tanto de los niños como de los adultos tiene características propias, ¿sí? Tiene características propias y a veces después de un estudio más en profundidad puede que no encontremos ningún tipo de inconveniente si hay un niño que está por encima de un percentil determinado o por debajo, pero sí nos orienta para poder llegar a tomar una decisión, ¿sí? Y decir, bueno, a ver, si el niño en relación al peso se encuentra en el percentil 87, por ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una evaluación nutricional más en profundidad para determinar si, digamos, efectivamente hay un sobrepeso y de qué manera le puede estar afectando y si se necesita llevar adelante una intervención, por ejemplo, ¿sí? Bien. En relación entonces a los percentiles, si bien acá está la fórmula de los percentiles, Infostat lo calcula de manera automática, pero nos dice que el percentil o centil iésimo, es decir, si nosotros queremos el percentil 87, acá vamos a tener que la fórmula para el percentil 87 es igual a 87 por el tamaño de la muestra dividido 100 más 0.5. Y esto nos va a indicar la posición del percentil, no el valor del percentil. El valor depende de la distribución que nosotros tengamos con estos valores ordenados de menor a mayor o de menor a mayor, ¿sí? En este caso, fíjense que a diferencia de la mediana, no es que los podemos ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Acá se ordenan siempre de menor a mayor, ¿sí? El percentil, dijimos, ya lo habíamos aclarado un poquito, indica el porcentaje de casos que quedan por debajo de dicho valor. Siempre el percentil que nos va a dar Infostat nos dice que ese porcentaje de casos están por debajo del valor. Entonces, si calculamos el percentil 5 va a ser el valor de una distribución que deja el 5% de casos por debajo. Y por ende, bueno, podemos suponer que el 95% de los casos restantes están por encima, ¿sí? Si nosotros en el peso para la edad tenemos que un niño está en el percentil 5, quiere decir que pesa más que el 5% de la población de niños de su edad, pero pesa menos que el 95% de niños de su edad, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros tomar una decisión clínica, por ejemplo, ¿sí? Tomar una decisión clínica y profundizar a ver qué es lo que está ocurriendo. Al igual que la mediana, dijimos que divide la distribución en partes iguales, pero no en 2, sino en 100, y por eso hablamos en términos de porcentaje de casos por debajo o porcentaje de casos por encima. Y solamente se calcula en variables también, enteras o reales. ¿Por qué? Justamente por el mismo motivo que calculábamos la mediana, porque los valores tiene que ordenarlos Infostat, ¿sí? Y para eso necesitan una magnitud o una cantidad. Entonces solamente puede calcularse en variables reales o enteras. Bueno, acá les dejo un ejemplo de lo que son los percentiles. Por ejemplo, si yo tengo 40 datos, la posición del percentil 20 va a ser igual a 20 por 40, ¿sí? El I del percentil por N, el tamaño de la muestra, dividido 100 más 0.5. 20 por 40 me da 800, dividido 100 más 0.5. 800 dividido 100, resolvemos primero la división, me da 8 más 0.5 es 8,5. Es decir, que el percentil 20 es el valor que se encuentra entre el octavo y noveno dato de la distribución, ¿sí? Y será
ese dato que yo encuentre me va a dejar el 20% de los casos por debajo y el 80% de los casos por encima, ¿sí? ¿Cuál es el valor? Depende de la distribución que tengamos, depende de cuál sea nuestro dato número octavo o que esté en la posición octava y el dato que esté en la posición novena, ¿sí? Como habíamos dicho recién, los percentiles son muy usados en salud para brindarnos una primera idea acerca del desarrollo, por ejemplo, peso para la edad, estatura para la edad, índice de masa corporal para la edad, y se acompañan siempre de parámetros de referencia. ¿Sí? Se acompañan siempre de parámetros de referencia, es decir, un índice de masa corporal acá me van a ayudar los kinesiólogos y kinesiólogas. Si no me equivoco, entre 18 y 27 aproximadamente, ¿no? Corresponde con un normopeso hasta 25. 18 a 25, ¿no? Bien, bien, perfecto. Y por debajo de 18, riesgo de bajo peso y o desnutrición, indicador de desnutrición. ¿Puede ser? Bien. Seguimos, ¿me escuchan? Bien, 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 bien. Entonces, dijimos que los percentiles son muy utilizados, sobre todo en salud, pero también se utilizan en psicología, ¿sí? Para la evaluación de los test, por ejemplo, ¿sí? Hay puntajes que se traducen en percentiles, entonces en función de ese percentil nosotros podemos categorizar las distintas dimensiones del test en que se encuentra una persona que haya respondido. Sí. Sí, dime. Ah, bien, perdón. Eh, Bien, bien, bien. Mira, teóricamente el percentil divide la distribución en 100 partes iguales, ¿sí? Entonces, a partir de esa idea, si son 100 partes iguales, si nosotros sumamos las 100 partes, tendríamos el 100% de la muestra, ¿sí? El porcentaje total de la muestra. Cada una de esas partes, como son todas iguales, representaría el 1%. ¿Sí? Representaría el 1%. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación del peso, ¿sí? Y encontramos que un niño, por ejemplo, se encuentra en el percentil 7, ¿sí? En el percentil 7, significa que pesa más que 7 partes de la población, ¿sí? Pero como esa población está dividida en 100, significa que hay las otras 93 partes de esa población pesan más que ese niño, ¿sí? Es decir, simultáneamente el niño pesa más que el 7% de los niños de su edad, pero a su vez significa que pesa menos que el 93% restante de la población. No sé si se entiende la idea. Nos permite hablar de porcentajes porque justamente se divide en 100 partes. Bien, ya vamos a ver que hay otra medida también que son los cuartiles y que lo dividen en 4 partes. Entonces, si lo dividimos en 100 partes, hablamos en términos de porcentaje y cada parte representa un 1%. Vamos a ver que si lo dividimos en cuartiles, es decir, si lo dividimos en 4 partes, ¿cuánto va a pesar o qué porcentaje de casos va a tener cada una de las partes? Si al total lo dividimos en 4, cada parte, ¿qué porcentaje va a representar?
El 25%, exactamente. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver acá. Exactamente, son los cuartiles. ¿Sí? Entonces, ustedes como investigadores, como investigadoras, verán si es necesario, bueno, plantear una división en términos de percentiles o en términos de cuartiles, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en función de eso, y a su vez, los cuartiles y los percentiles nos brindan cierta información acerca de esa distribución de datos. Acá entramos en el tema de los cuartiles, ¿sí? Los cuartiles cumplen la misma función que la mediana y que los percentiles, pero dividiendo la distribución en 4 partes iguales, donde cada parte suma un 25%. Entonces, el primer cuartil 1, que se simboliza como Q1 en Infostat, me deja por debajo de sí el 25% de los casos y por ende, por encima queda el 75% restante. El cuartil 3 me deja el 75% de los casos por debajo de sí y el 25% por encima. Por ejemplo, si en una distribución de estatura en función de la edad, el cuartil 3 es igual a 132 centímetros, me dice que el 75% de los sujetos miden 132 centímetros o menos y el 25% restante necesariamente tienen que medir 132 o más. ¿Sí? 135 dije, 132 o más. ¿Sí? Y acá hay un dato para tener en cuenta. Sí, dime. Sí. Exactamente. Exactamente. Cuando veíamos, bueno, esta mañana no llegamos a verlo en vivo, pero sí en la clase grabada. Cuando graficamos algo en Boxplot, ¿sí? La parte coloreada de la caja, ¿sí? Representa el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? Donde empieza en la parte baja, digamos, de la caja tenemos el cuartil 1 y en la parte alta de la caja, donde se cierra la caja, tenemos el cuartil 3. Entonces tengo miedo de abrir el otro tengo miedo de abrir el otro Power y que se me sobrecargue y se me corte la señal, forzar demasiado la compu. Pero, ¿se entiende? A ver, mira, vamos a intentar. O vamos a hacerlo acá mismo, hagámoslo acá mismo. ¿Sí? Si hacemos un gráfico, ¿sí? Un gráfico de cajas o boxplot, ¿sí? Acerca de la nota, por ejemplo, hacemos un boxplot. Ah, perdón, dejé de presentar. A ver. Ahí estamos. Ahí ya va a iniciar la presentación. Bien, ahí está iniciando. Bien. Ahora sí. Fíjense, yo lo que hice acá es en los gráficos armar un boxplot acerca de la nota, ¿sí? Le vamos a dar un mayor tamaño para que se vea un poco mejor. Bien, ahí lo pueden visualizar. Bien. Este extremo de la caja, ¿sí? La caja está cerrada y está coloreada en amarillo por dentro, ¿sí? Y después tenemos estos bigotes, se llama justamente gráfico de caja y bigotes, ¿sí? Estos extremos de la caja, el extremo inferior de la caja representa el cuartil número 1, es decir, por debajo de esta puntuación, ¿sí? Que es menor a 5,48, se encuentra el 25% de los casos. Acá se encuentra el 25% de los casos. Acá
¿sí? Entre esto y esto tenemos lo que sería el cuartil 1 y el cuartil 3. Es decir, entre el cuartil 1 y el cuartil 3 tenemos el 50% de los casos. Es decir, la mitad de la muestra ha obtenido un puntaje superior a este e inferior a este. ¿Sí? Y por encima de este cuartil 3 tenemos el 25% restante de los casos. ¿Sí? Que llega como máximo hasta acá, hasta este puntaje, y como mínimo acá. ¿Sí? Entonces, sí, tenés razón. Cuando nosotros armamos un gráfico de cajas y bigotes o un box plot, ¿sí? Esto está representando al cuartil número 1 y esto está representando al cuartil número 3. ¿Sí? Y estas dos cosas que hay acá, ¿qué serán? Esto que hay acá, esta raya y este punto. ¿Sí? Ah, bien. Bien. ¿Repito? Bien. Decía que en los extremos de la caja, hay... Claro, pero esos puntos, digamos, son los valores extremos cuando se encuentran por fuera de los bigotes, ¿sí? Es decir, los puntos no hace referencia a la media y a la mediana. La línea que hay en el medio de la caja, representa la mediana. Esta línea que está acá es el valor de la mediana, ¿sí? Y el punto es el valor del promedio. Entonces, en esta distribución, este es el valor del promedio y este es el valor de la mediana. ¿Sí? Yo le puedo aplicar, por ejemplo, yo quiero saber si, por ejemplo, en el eje Y, yo quiero saber dónde están los que han desaprobado, es decir, pongo como línea de corte 3,99, es decir, las personas que no llegaron al 4, ¿sí? Y después pongo 6,99, 6,99 como otro punto de corte, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá están las líneas de corte. En promedio, estos alumnos han regularizado la materia, ¿sí? Tienen entre 4, más de 4 puntos, pero menos de 7 en promedio. La mitad de los alumnos tiene este puntaje o superior, y la otra mitad tiene este puntaje o inferior. Pero también la mediana se encuentra en la zona de aprobado. Esto sería no aprobado, aprobado o regular y promocional, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esto nos puede dar una idea de qué es lo que está ocurriendo con esta distribución en función de clasificar la media y la mediana según el estrato en el que se encuentren. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Bien, no hay problema. Decíamos que, no, de nada, decíamos que el punto representa el valor promedio, ¿sí? Y la línea, esta raya que corta acá la caja, representa la mediana, ¿sí? Si yo tengo que interpretar esto, solamente teniendo esta información de este gráfico, ¿sí? Yo diría que en este grupo, ¿sí? El 50% central, es decir, los alumnos que están entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? Se encuentran en la condición de aprobados o promocionales, porque fíjense que acá hay algunos que entran en promocionales, ¿sí? En promedio, es decir, analizando el punto, en promedio los alumnos han obtenido más de 4 puntos pero menos de 7, ¿sí? Sea cual sea este valor. Acuérdense que yo lo estoy interpretando solamente en base al gráfico.
¿sí? Por lo tanto, en promedio, estos alumnos se encuentran regulares, ¿sí? Van a caer en la categoría regular. ¿Y qué vamos a decir de la mediana? La mediana me divide la distribución en dos partes iguales. Quiere decir que el 50% de los alumnos está en una condición de regular o promocional, los que están de acá para arriba, y el otro 50% de los alumnos están en una condición de regular o desaprobados, ¿sí? Regular o desaprobados. Eso, digamos, a mí como docente, por ejemplo, me puede servir y yo podría decir, bueno, el dato está bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mediana podría estar acá. Y yo decir, si esta caja estuviese corrida acá abajo, ¿sí? ¿Qué diría yo si la mediana está acá? Que la mitad de los alumnos están reprobados y de la otra mitad algunos están reprobados, algunos regulares y otros promocionales, por ejemplo, ¿sí? Lo cual sería un desastre porque tendría la mitad del curso desaprobado, ¿sí? Eso también, fíjense, que nos lleva a nosotros a realizar determinadas intervenciones, ¿sí? A realizar determinadas intervenciones. Si yo tuviese esa situación hipotética, donde la mediana está acá y la mitad de los alumnos están desaprobados, yo tendría que empezar a revisar mis prácticas evaluativas para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está fallando en las evaluaciones? ¿Por qué hay tantos desaprobados? ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Si yo digo, bueno, la mitad de los alumnos están regulares o promocionales y la otra mitad están regulares o no aprobados, bueno, es una situación que tal vez no inquieta tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque están distribuidos entre las tres categorías, pero la mayor parte está entre las dos categorías superiores, es decir, regular o promocional, ¿sí? Y lo ideal que sería que esta caja esté acá arriba, ¿sí? Que esta caja esté acá arriba. Entonces yo me aseguro que de acá para arriba tengo el 75% de los casos. Entonces, si la caja está acá, quiere decir que por lo menos el 75% de la muestra mínimamente ha promocionado, ¿sí? ¿Se entiende la idea? ¿O se me volvió a cortar? Bien. Bueno, y dijimos que, bueno, existe una coincidencia, no es una coincidencia en realidad, ¿sí? Sino que es una característica de estos indicadores, que la mediana la mediana divide a la distribución en dos partes iguales. El percentil 50 es el percentil central, por lo tanto también divide a la distribución en dos partes iguales, 50% por debajo y 50% por encima. Y el cuartil 2 me deja el 50% de los casos por debajo y el 50% de los casos por encima. Por lo tanto, la mediana, el percentil 50 y el cuartil 2, ¿sí? Son coincidentes, tendrían que tener el mismo valor, ¿sí? ¿Por qué digo tendrían que tener el mismo valor? Porque hace poquito encontramos con otro profe, trabajando con Infostat, que a veces el percentil 50 me difiere mínimamente de la mediana, ¿sí? Por un decimal tal vez. Pero es una cuestión de error en la fórmula que hay de Infostat. Si bien no afecta el análisis, ¿sí? Hemos encontrado que la mediana y el percentil 50 no son exactamente el mismo valor a veces, sino que le da una mínima diferencia. Por ejemplo, no sé, la mediana me da 4,35 y el percentil 50 me da 4,34. ¿Sí? No debiera ser así y eso lo estamos consultando ahora con la gente de Infostat, a ver en dónde está el error. Pero bueno, teóricamente, a nivel teórico, la mediana, el percentil 50 y el cuartil 2 tendrían que ser el mismo valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todos los casos la distribución queda partida al medio, en dos partes iguales, ¿sí? Bien, el cálculo con Infostat. Ahora no, nos movemos un poquito más, lo hacemos un poquito más dinámico. Para calcular las medidas de tendencia central y los percentiles con Infostat, nos vamos a la pestaña Estadísticas,
medidas de resumen, seleccionamos las variables y nos va a rechazar todas las variables que sean categóricas, ¿sí? Nos va a decir, por ejemplo, no sé, elegimos sexo. Sexo no puede incluirse porque es una variable categórica, ¿sí? Y después, bueno, seleccionamos las medidas de tendencia central en las que estemos interesados. Por ejemplo, dedicación, ¿sí? Los puntajes de dedicación divididas en función del sexo. Vamos a... acá. Vamos a ver acá. Vamos a la tabla nuevamente, ¿sí? Y lo que hacemos es, para calcular las medidas de tendencia central, estadísticas, ¿sí? Medidas de resumen, y acá en las variables, si queremos incluir todos, no nos va a dejar, ¿sí? Todas las variables que sean, fíjense, yo quiero incluir todas estas. ¿Qué me va a decir? La variable carrera es de tipo categoría y no es admisible en este campo. Recuerdan que para el cálculo de la media y la mediana dijimos tienen que ser variables reales o enteras. Bueno, las categóricas no entran. Esa no entra. Categoría de nota es de tipo categoría y tampoco se admite en este campo. Revaluación positiva categorizada tampoco. Entonces nos va a rechazar unas cuantas variables que son categóricas. ¿Y cuáles nos deja acá? Solamente aquellas que son reales o enteras, ¿sí? Entonces, cuando yo hago este análisis, ¿sí? Yo lo puedo hacer incluyendo, decíamos recién, incluyendo algún criterio de categorización, ¿sí? Entonces, acá. Entonces, por ejemplo, podría dividirlo en función del sexo, ¿sí? Criterio de clasificación, voy a clasificar en función del sexo. Perdón, lo puedo hacer en las particiones. En las particiones. Yo voy a particionar los datos por sexo, femenino y masculino. Acepto, ¿sí? Y acá me va a decir qué es lo que yo quiero evaluar como medidas de resumen. N es el tamaño de la muestra, la media quiero evaluarla, esta D ya la vamos a ver en la segunda parte. El puntaje mínimo, el puntaje máximo, yo quiero evaluar también cuál es el valor de la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3, ¿sí? Y acá tengo, en este listado tengo los percentiles, ¿sí? Entonces yo puedo poner los percentiles que yo quiera, percentil 5, el 10, el 90 y el 95. Pero, por ejemplo, yo puedo estar interesado también en evaluar el percentil número, no sé, 12, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero saber qué es lo que ocurre con el percentil 12. Entonces, acá en otros percentiles yo puedo escribir el percentil en el que yo estoy interesado y separarlos por punto y coma, ¿sí? El percentil 12, punto y coma, y el percentil 88, por ejemplo, ¿sí? Los marco, acepto, ¿sí? Y me va a dar, dividiéndolo, fíjense que me va a dar dividido por sexo, femenino, masculino. ¿Qué es lo que pasa con la nota? El tamaño de la muestra quiere decir que en el caso de las mujeres, la nota hay 52 mujeres, la media de la nota de mujeres es de 5,93, la nota mínima de las mujeres es 0,96 y el máximo es 10, ¿sí? La mediana es de 6,31, quiere decir que la mitad de las mujeres ha obtenido una nota de 6,31 o menor y la otra mitad 6,31 o mayor, ¿sí? Y en promedio, fíjense, 5,93. El cuartil 1 es una nota de 4,74. Quiere decir que el 25% de las mujeres ha obtenido una nota de 4,74 o menor, ¿sí? Y por ende el otro 75% 4,74 o mayor. Y si nos centramos en el cuartil número 3, nos dice que el 25% de las mujeres ha obtenido una nota de 7,50 o mayor. O lo que es lo mismo, el 75% de las mujeres obtuvo una nota de 7,50 o inferior, ¿sí?
Y acá tenemos la misma interpretación, pero en función de los percentiles, para el 5%. El 5% de las mujeres obtuvo una nota de 1,53 o menor. El 10% que menos nota sacó como máximo una nota de 2,09. El 90% de las mujeres ha sacado una nota de 8,53 o menor. El 95% ha sacado una nota de 9,17 o menor. Y acá están los percentiles, el percentil 12 y el percentil 88. El 88% de los casos tiene una nota de 8,17 o menor, ¿sí? Y por ende el 12% restante para esto tiene una nota de 8,17 o superior, ¿sí? ¿Qué es lo que rescatamos de acá cuando nosotros estamos haciendo el análisis o un informe de investigación? Aquellos datos que nos parezcan más relevantes, ¿sí? Aquellos datos que nos parezcan más relevantes. Generalmente lo que se tiene en cuenta es el valor de la media y la mediana, ¿sí? Es el valor de la media y la mediana, pero también es interesante por ahí evaluar los puntajes mínimos y máximos, ¿sí? A ver qué pasa con esos puntajes mínimos y máximos. Y lo mismo pasa, bueno, tanto con la nota, acá hicimos un análisis o una interpretación de lo que era la nota, lo mismo se puede hacer con la reevaluación positiva, con la reacción depresiva. Por ejemplo, decimos, si las estrategias de afrontamiento tienen como criterios como puntos de corte 4 a 8, entre 4 y 8 es un uso moderado de esas estrategias de afrontamiento al estrés. Acá, ¿qué vamos a decir? Que si la media es 7,25, se corresponde con un uso moderado, ¿sí? Con un uso moderado. Y en el caso de los varones coincide, tanto mujeres como varones en promedio realizan un uso moderado de la reevaluación positiva, ¿sí? La mitad de las mujeres tiene 7 puntos o menos, la otra mitad 7 puntos o más en reevaluación positiva, por lo tanto tienen un uso moderado a bajo y la otra mitad un uso moderado a frecuente, y lo mismo pasa, bueno, acá coinciden los otros, lo mismo pasa con los varones, ¿sí? Pero esa es la interpretación que vamos haciendo de las medidas de tendencia central, ¿sí? De esas medidas de tendencia central. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Valeria, Mira, Camilo. Bien, 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 bien. Bueno, les pregunto por ahí. Sí, bien. Perfecto, 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 perfecto. Bien. Bueno, entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo nos quedaría. Acá solamente yo calculé la dedicación dividida por sexo, ¿sí? Femenino, masculino, y la interpretación correspondiente. Obviamente esto cada uno lo lleva a su disciplina con los puntos de corte, que tiene el instrumento de evaluación el instrumento de recolección de información que utilizó, ¿sí? Bien. ¿Cómo saber si vamos bien? ¿Cómo saber si vamos bien o no? Fíjense, los valores de las medidas de tendencia central, o sea, lo que propongo acá son ciertos tips de control para controlar si lo que estamos haciendo está bien o no tanto, ¿sí? Los valores de las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, pero también de los percentiles, siempre van a ser valores que estén comprendidos entre el mínimo y el máximo de nuestra distribución de datos, ¿sí? Que no va a ocurrir lo mismo que con las medidas de dispersión que vamos a ver en el siguiente tema. Pero fíjense, en este ejemplo que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? La media, el puntaje mínimo es 1,8 para las mujeres y el máximo es 6, ¿sí?
La media de las mujeres es 4,46, está entre 1,8 y 6. La mediana es 4,5, está entre 1,8 y 6. Los cuartiles 3 y 1, 3,80 y 5,40 respectivamente, están entre 1,8 y 6. Y todos los percentiles, fíjense que el percentil más bajo es 2,4 y el más alto es 4,4, están todos los percentiles entre 1,80 y 6. Y lo mismo pasa con la distribución de los varones, ¿sí? Entonces, en ese caso quiere decir que el análisis lo hemos orientado bien, ¿sí? Por lo menos esa etapa de control la podemos pasar, ¿sí? ¿Qué pasaría si, no sé, si la mediana, por ejemplo, me da, 12,4? La mediana nunca nos puede dar 12,4 porque estaría por fuera del rango mínimo a máximo de estos puntajes que nosotros tenemos, y eso significa que la hemos calculado mal, ¿sí? Infostat, en general, como nosotros le damos la tarea a Infostat de calcularla, no la calcula mal, pero sí va la aclaración porque en algún momento calculábamos estos indicadores a mano, por ejemplo, y muchas veces cuando se hacía el cálculo de la mediana se entendía que la posición o se confundía la posición de la mediana con el valor de la mediana, ¿sí? Entonces la posición de la mediana me daba 12,5. Yo decía, la mediana entonces es 12,5. Imposible que sea 12,5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor mínimo es 1,80 y el máximo es 6. Entonces no puedo decir que la mitad de los alumnos o la mitad de las personas tienen un valor de dedicación de 12,5 o menos cuando el máximo puntaje es 6. ¿Sí? Entonces ese era un tip de control que ya ha quedado en realidad medio obsoleto justamente porque ya no se calcula a mano esto, ¿sí? Pero bueno, es para tenerlo en cuenta, ¿sí? Es para tenerlo en cuenta. Y bueno, parte de la interpretación ya la estábamos viendo recién, ¿sí? Si nosotros tenemos este ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos este ejemplo, lo vamos a interpretar para que quede ya en la misma grabación de la clase, pero vamos a decir que, por ejemplo, las mujeres, ¿sí? Habíamos dicho que el punto de corte para dedicación era de 4,4, ¿sí? Para la variable engagement es 4,4. Entonces, diríamos que las mujeres, que son 52 en total, tienen en promedio un nivel de dedicación que está por encima del valor poblacional, ¿sí? Han obtenido como mínimo un puntaje de 1,80, como máximo un puntaje de 6. La mitad de las mujeres tiene un puntaje de dedicación de 4,50 o menos y la otra mitad 4,50 o más. Es decir, que la mitad de las mujeres tiene una dedicación alta y la otra mitad alta o inferior, ¿sí? El 25% de las mujeres tiene un nivel de dedicación más bajo que la media poblacional y el 25% más alto, ¿sí? Del cuartil 3 por encima, tiene un nivel de dedicación elevado, ¿sí? Y después podemos interpretar los percentiles. El 5% de las mujeres que ha obtenido los puntajes más bajos ha obtenido un puntaje de 2,4 o inferior. El 10% ha obtenido un puntaje de 3 o menor. El 25%, fíjense, el 25% ha obtenido un puntaje de 3,80 o menos. ¿Con qué coincide el percentil 25 en este caso? Con el cuartil 1. ¿Sí? El cuartil 1 me dejaba el 25% de los casos por debajo y el 75% por encima. El percentil 25 me deja también el 25% de los casos por debajo y el 75% de casos por encima. Entonces fíjense que acá coincide también el valor del percentil 25 con el valor del cuartil 1. ¿Sí? Y lo que yo les decía recién, en este caso, acá está el error que hemos encontrado en Infostat, que es que el percentil 50 me da 4,4 y la mediana me da 4,5. ¿Sí? Entonces, en este caso, el percentil 50 y la mediana debieran coincidir, ¿sí? Entonces, definitivamente hay un error en la carga de la fórmula que han hecho.
Pero en este caso, en el caso de los varones, ¿sí? Fíjense que la mediana y el percentil 50 sí coinciden, ¿sí? Ambos son iguales a 5. Quiere decir que la mitad de los varones tiene 5 puntos o menos en dedicación y la otra mitad 5 puntos o más, ¿sí? Bueno, después están el percentil 90, el percentil 95 y tiramos, digamos, como para poner un percentil diferente, el percentil 43, ¿sí? Bien, ¿queda claro eso? ¿Se entiende este tema de la interpretación de los datos? ¿Cómo se leen estos datos? Bien, 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 bien. Bueno, si les parece, si quieren, a ver, porque ahora pasaríamos a medidas de dispersión de una distribución, ¿sí? A medidas de dispersión. Si les parece, hacemos un corte pequeño de 15 minutos, ¿sí? Y continuamos con el tema. Si no, continuamos desde ahora, yo no tengo problema. Como ustedes quieran. Ariel, Fiamma, Camilo, Eliana, Marina, Mira, Valeria. ¿Sí? Bueno, listo. No hay problema. Bueno, hagamos 20 minutos. Son las 17:28. Volvemos a las 17:48. ¿Les parece?